¿Sabías que aprender a vender puede transformar tu vida? Y no estoy hablando de aquel vendedor que tal vez te imaginas, pesado, molesto y poco convincente. Estoy más bien hablando de aquel vendedor que entiende las ventas como un arte, pero además se entrena con metodología y ciencia. Vender es una habilidad para la vida. El día de hoy, en este episodio, nos acompaña Daniel Iriart, más conocido en el mundo de las redes sociales como el tiburón de las ventas. Bienvenidos. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al Inversionista. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias, César. Gracias por invitarme a tu maravilloso podcast, El Inversionista. Y nada, aquí listo y preciso y bien preparado para hablar no solo de inversiones, sino de ventas. Así que vamos a hacerlo. Claro. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre ventas, en el cual tú eres un especialista. Ya tienes un montón de tiempo metido en el mercado. Y lo primero, seguramente, que las personas que nos ven, nosotros tenemos un segmento importante, una comunidad importante que viene creciendo también, de inversionistas, de personas que están involucradas en el tema de inversión, que quieren experimentar en este tema de inversiones. Y yo estoy seguro que la gente, lo primero que se notará en la entrevista es tu gorra que dice el tiburón, porque es como te llaman en redes sociales, es como además te conocen en todas tus conferencias que haces tanto en el Perú como a nivel internacional. Daniel, cuéntanos un poco del inicio de esta cultura del tiburón y de todo este ecosistema que tú vienes ya realizando hace un montón de tiempo. Sí, en realidad, bueno, a veces salgo con gorra, a veces no, depende del momento, pero lo creí pertinente. Hay mucha gente que genera prejuicios también sobre esto, pero realmente la idea de la cultura tiburón nace desde una estrategia más que de ventas, de una estrategia más asociada al marketing y el posicionamiento. De hecho, cuando yo tengo ya más de 20 años trabajando en el mundo de ventas, me formé como entrenador internamente también en otras organizaciones para las cuales trabajé durante muchos años. Más allá de eso, yo quería que realmente la gente se asociara a una cultura, a una comunidad, cree un sentido de pertenencia con algo, entonces, y que se identifique con algo. Entonces, ahí nace el concepto de la cultura tiburón. ¿Por qué? Por las cualidades y capacidades, obviamente, que tiene un tiburón también en el mundo marino. Sin embargo, también por esta fuerza interna, por esta mentalidad inquebrantable, implacable. Y de hecho, porque también siempre hemos asociado, por ejemplo, y esto es parte del modelo, que siempre hemos asociado a los tiburones como, o sea, en términos de alguna manera de dinero, de riqueza económica, de grandes negocios, así como lo que existe en Shark Tank y todo el tema. Entonces, pero yo sentía que toda persona que realmente se dedique al mundo de las ventas, al mundo del emprendimiento, al mundo del liderazgo, realmente, ¿por qué no sentirse un tiburón? No importa si recién estás iniciando o tienes ya un camino recorrido, pero el hecho de enfrentar la vida por tus propias manos, el hecho de empezar un negocio por tu propia cuenta, requiere de mucho valor, y eso es lo que pocas personas llegan a entender en el mundo, ¿no? No está mal trabajar para alguien, no está mal tener una profesión, no está mal dedicarte a algo muy personal o particular o a una actividad muy específica. Sin embargo, el hecho de iniciar un camino propio y tratar de alguna manera, buscar el desarrollo de otras personas, buscar dar oportunidades, eso ya te convierte en un tiburón. Y todos creo que lo entendemos, ¿no? Cuando empezamos un negocio, probablemente nos damos cuenta de que tú eres el primero que no gana, o quizás el que menos gana, o el que menos recibe, el que más le da, el que más se esfuerza, el que más entra en esta bola de nieve, y realmente eso ya te convierte en un tiburón. Por eso yo siempre en mis conferencias digo, no importa si ganas un peso o $1.000.000, independientemente de lo que recibas en tu bolsillo, realmente ya esto te convierte en un verdadero tiburón, y lo eres, ¿no? Entonces ahí nace la cultura de tiburón. Y en el camino me di cuenta de que para muchas personas, y por eso lo asocié más a una estrategia de marketing, de posicionamiento y de imagen de marca, porque es cierto, puede pasar muchos años y honestamente la gente olvida mi nombre. Esto me ha pasado demasiado. La gente no se acuerda cómo me llamo. Y honestamente, me acuerdo del tiburón. Entonces, hasta incluso cuando me graban en su celular,
no me graban como Daniel Iriarte, me graban como el tiburón. Entonces, es muy gracioso porque entonces hay gente que me ha escrito después de que yo vengo haciendo esto hace casi 9 años y hay gente que me ha escrito 8 años aproximadamente. Hay gente que me ha escrito y me dice, Daniel, realmente no me acordaba tu nombre, pero como te había grabado como el tiburón, después de 7 años me escriben y me dice, te encontré como el tiburón, entonces me fue más fácil encontrarte. Incluso hasta en las redes sociales o en Google o en cualquier sistema. Entonces, realmente ahí me di cuenta del poder de asociar, ¿no? Entonces, obviamente, el coaching de ventas, asociar la marca de nosotros a un animal que es más fácil de recordar. Entonces, ahí nació todo el tema de la cultura tiburón, pero es parte de, así que Claro. yo sé que la gente nos escuche, yo sé que la gente que nos escuche por lo menos no olvidará esta entrevista y este podcast, porque en algún momento, cuando vea un tiburón, va a llegar acá. Te vas a asociar, de todas maneras, sí. Y además, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Porque, a ver, finalmente tú o cualquier persona que está metido en el mundo de los negocios, hasta un pequeño emprendedor, es una marca personal. Y uno tiene que ver cómo posicionarse en el mercado. Tú has encontrado esa estrategia con un nombre potente, poderoso, que la gente te recuerda. Y justamente voy a ver este tema. Muchas personas, empresarios, emprendedores, sienten el tema de las ventas como muy lejano, como que a mí no me tocan las ventas porque yo soy el empresario, soy el emprendedor, pero finalmente todo empresario, todo emprendedor, cualquier profesional tiene que tener las capacidades de un vendedor, porque todo el mundo finalmente presenta su producto y uno como un producto también se presenta al mercado laboral. ¿Cómo contacto con los empresarios, con los emprendedores? ¿Este tema de las ventas lo ven muy lejano o se familiarizan mucho y creen, sí, soy realmente, primero soy un vendedor antes que un empresario? En realidad, yo vengo trabajando más allá de trabajar. Obviamente, mucha gente me ve en redes sociales y pues cree que nosotros recién estamos en el mundo, haciendo, o sea, como influencia en redes sociales. Pero no, o sea, yo vengo trabajando en un sistema tradicional y corporativo ya hace muchos años. Yo tengo 37 años, vengo trabajando profesionalmente en ventas, hablando ya de estructura organizacional, más allá de los de 16, 17 años. Yo estudié una carrera, hice diplomaturas, hice una maestría en Perú, me fui a hacer un máster en liderazgo en Europa. O sea, me dediqué mucho al estudio porque en algún momento de mi vida también quería seguir subiendo y escalando a nivel organizacional dentro de compañías. Pasé por todas las líneas de ventas, ¿no? Desde ser vendedor desde la calle prácticamente tocando puertas hasta agarrar pues posiciones de supervisión, jefatura, gerencia, dirección comercial. Entonces fui escalando poco a poco. Por eso mi visión como vendedor no solamente es una visión de venta directa o esta visión de vendedor en sí mismo, sino también desde una posición estratégica. Fui consultor, check account manager. Entonces tengo una visión más amplia. Y algo que he aprendido hoy en día y que entreno no solamente a equipos de ventas dentro de organizaciones, porque más me aboco a sistemas de alto valor, o sea, compañías de telecomunicaciones, compañías de seguros, compañías de autos, compañías inmobiliarias, y también mucho la venta directa de productos de bajo valor, porque durante años también tuve emprendimientos basados en eso. Sí entendí una diferencia. El empresario tiene mucho más arraigado el conocimiento profesional de las ventas, más allá de que también haya entrado a diferentes estudios o academias o mentores que obviamente les dan mayor nivel de herramientas de negociación, de liderazgo para las negociaciones, de gerencia de ventas y más allá del emprendedor. Porque hay emprendedores que probablemente no han pasado por un sistema de ventas, pero quisieron empezar un negocio, pero no entienden que esta disciplina también se estudia. Y esto es algo que yo he venido trabajando. De hecho, cuando yo entré al mundo de ventas, yo tampoco lo veía así. Yo veía el área de ventas simplemente como una actividad con productos y servicios, un gran manual y listo. Y que el producto se vende solo por buenos atributos, beneficios y características y se acabó. O condiciones de servicio en sí mismo o de lo que demanda el producto, pero no necesariamente es así. Las ventas realmente sí requieren un estudio y esa es una cultura que ahora la cultura tiburón está tratando de profesar mucho, de darle al emprendedor esta herramienta. Mira, y gracias por esa pregunta, César, porque hay una realidad en el mundo y yo creo que esto se va a volver viral porque yo quiero ser tajante con esto y lo quiero decir. Es mucho más fácil y para un emprendedor o inclusive para cualquier persona que haga negocios, las personas creen más en el marketing que en la habilidad de venta. Y no quiere decir que una u otra esté bien o mal.
O sea, ambas son necesarias, así como la habilidad financiera, la inteligencia financiera, las finanzas personales, el desarrollo personal. O sea, un emprendedor se ha dado cuenta de que si no trabaja en su desarrollo personal, puede quebrar. Y no, y esto es hecho natural. Las empresas no quiebran necesariamente por falta de liquidez, las empresas no quiebran necesariamente porque el producto no sea bueno para el mercado, sino que las empresas quiebran porque sencillamente el dueño quebró emocionalmente. Ese es uno. He visto negocios millonarios irse al hoyo solamente por falta de inteligencia emocional, por falta de autocontrol de los mismos líderes, o porque les entró un arranque y decidieron tirar todo por la borda por un tema personal. Entonces, todo es importante, pero las ventas realmente son una pieza clave. ¿Por qué? Porque las ventas te dan la habilidad para comunicar mejor, las ventas te dan la habilidad para generar mejores acuerdos, las ventas te dan una apertura al mundo. De hecho, he visto que gracias a las habilidades de ventas, mucha gente le ha perdido el miedo a hablar al público, le ha perdido el miedo a hablar con personas, ha agarrado un mayor nivel de confianza y esa confianza también se transfiere a los negocios. Entonces, las ventas son una disciplina que se estudia. ¿Por qué? Porque tú no estudias el producto solamente o el servicio. Tú estudias a la persona, estudias el comportamiento, estudias el mercado, estudias las reacciones, estudias el pensamiento lógico, estudias el pensamiento crítico de una persona, estudias el comportamiento hacia una decisión, cómo impacta mi comunicación en la decisión de alguien. Entonces, las ventas son una herramienta muy fuerte, sobre todo de comunicación y de negociación. Saber comunicar, saber ser empático, saber llegar a las personas, saber alinearte a ellos, saber entrar en su personalidad y sobre todo herramientas para negociar, ¿no? Saber cómo generar mejores acuerdos, saber buscar un ganar-ganar. Hay muchas cosas detrás del mundo de las ventas y el mundo ya se ha dado cuenta de lo importante que es el aprendizaje de ventas hoy en día para iniciar un camino de éxito y sobre todo financieramente. Como yo digo siempre, y tú que tienes el maravilloso podcast del inversionista, hay una realidad acá. Yo siempre he dicho a la gente, las ventas ponen dinero en tu bolsillo, pero una buena inteligencia financiera te puede volver rico. Así es, tal cual. Esto sí, las ventas no te van a volver rico, te van a volver dependiente de un negocio y te van a volver esclavo de un negocio en parte. Y eso hay un momento que ser real. Pero lo que sí es cierto, que las ventas sí depositan dinero en tu bolsillo y tú puedes condicionar cuánto quieres ganar, es cierto, pero una buena inteligencia financiera es la que te va a generar ese nivel de riqueza que tú quieres. Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, vamos a hablar sobre las ventas per se. A ver, mucha gente, sobre todo vendedores un poco más antiguos, un poco mayores, siempre habla sobre el arte de la venta. Y yo, que también estoy un poco relacionado con este mundo de las ventas, digo, a que hablemos sobre el arte de las ventas, me parece un poco desmerecer el concepto de ventas, porque en las ventas también tienes parte científica, ¿no? No solamente es la parte del saber hablar bonito, del conectar con una persona, de mirarlo bien, de vestirte bien, de tener un buen carro para tener una buena impresión, de tener un buen saco, una buena corbata para poder llegar bien a un cliente. Sí tiene una parte científica y esa es la parte del aprendizaje duro que un vendedor debe tener. Probablemente la habilidad de saber hablar bien, desenvolverse bien en público, lo tenga inherente y lo vaya aprendiendo en el camino tras ensayo-error, ensayo-error. Pero esta parte científica de la venta, y que ya tiene que ver mucho, y tiene mucha relación también con la tecnología, ¿cómo se va manejando? ¿Cómo se aprende este conocimiento duro de las ventas para tener un proceso que te permita tener un esquema? Hago esto, luego cierro. No pasa el cierre, luego hago esto y hago lo siguiente. ¿Cómo se aprende ese proceso científico duro de un vendedor? Lo que pasa es que lo que buscamos nosotros a través de las ventas o a través de la habilidad de ventas y el uso de técnicas de ventas es saber identificar, por ejemplo, en qué parte del proceso estás, el nivel de conocimiento, por ejemplo, de un cliente sobre lo que estás vendiendo. Si yo sé que yo llego a ti, César, y tú ya tienes un amplio conocimiento en lo que yo estoy ofreciendo, yo aporto mi flujo en mi proceso. O sea, el problema del vendedor, y cuando lo llamamos arte, es que no necesariamente, porque por ejemplo hay gente que me escribe y me dice, Daniel, ayer me escribió una persona y me dice, Daniel, una persona que está en mi proyecto. Entonces me dice, Daniel, me dice, por favor, mira, el cliente me ha dicho esto, dame una frase para poder cerrarlo. Y yo le digo, es que le digo, a ver, espérame, o sea, no es que sea magia esto y yo te lanzo una frase y el cliente ya compra. O sea, hay todo un proceso, hay que identificar por qué piensa lo que piensa, qué
cómo se ha llevado el proceso antes, qué información tiene, realmente de repente qué limitaciones o desafíos se está enfrentando hoy. Realmente, cuando hablamos de científicamente o hablamos de este análisis científico de las ventas o técnico, lo que buscamos es saber en qué parte del proceso nos encontramos con un cliente. Y entender eso, porque por ejemplo hay vendedores que le venden de la misma manera a todo el mundo, y yo no le puedo vender de la misma manera a todo el mundo. Si yo estoy dentro del sector inmobiliario y yo le voy a vender un proyecto de urbanización, un lote a alguien, imagínate, no es lo mismo venderle a alguien que por primera vez en su vida lo va a hacer, a venderle a alguien que de repente ya pues es inversionista inmobiliario y ya compró 40 espacios o 40 terrenos o 40 desarrollos. Entonces su nivel de conocimiento es diferente. Entonces tú ya sabes cómo abordar a la persona y qué puntos tratar en una mesa de negociación. Cuando es alguien completamente que desconoce del tema, de repente tengo que iniciar un proceso mucho más exhaustivo e iniciar algo diferente. Entonces, el vendedor tiene que tener la capacidad de adaptarse, obviamente, al cliente y al perfil. Eso es un tema súper importante. Número dos, que también es súper relevante. Hay que tratar de entender también la psicología de un cliente. ¿Por qué es importante entender la psicología? Porque no es lo mismo llegar a alguien que haya sido estafado, a alguien que de repente haya tenido mala experiencia, a alguien que de repente haya vivido un mal momento con otra empresa, con otra persona, a llegar a alguien que probablemente ya ha tenido buenas experiencias. Entonces, nuevamente, la venta se trata de acomodarte de alguna manera al perfil del cliente, a la tipología del cliente, a saber en qué posición está. Desde ahí nace el concepto técnico, pero también nace el concepto psicológico. ¿Y a qué voy con la parte psicológica y la parte emocional? Muchas personas también tomamos decisiones basadas en emociones, en resultados, en cambios en nuestra vida, en transformación. Entonces, ¿por qué las ventas se estudian? Porque el producto es el medio para que alguien logre algo. El servicio es el medio para que alguien logre algo. Igual un proyecto. Entonces, cuando hablamos de la parte psicológica, hablamos un poco de entender miedos, desafíos, retos, objetivos, transformación, qué es lo que realmente la gente quiere lograr. Entonces, yo no solamente me tengo que concentrar en vender el producto, el servicio o el proyecto, yo me tengo que concentrar en vender ese puente entre lo que la gente no puede o no tiene hoy y entre lo que la gente quiere y el tiempo que le va a demandar lograr eso. Lo mismo pasa con nosotros. O sea, si yo le vendo un proyecto de formación en ventas a alguien, yo tengo que saber en qué situación se encuentra hoy, qué situación ha vivido en los últimos años, qué no ha podido lograr, cuáles son sus mayores dificultades y qué es lo que quiere lograr y en cuánto tiempo lo quiere lograr y cómo yo puedo ayudar a que en ese tiempo realmente logre eso. Entonces, yo soy muy directo al vender, pero también siempre le digo a las personas, ¿no? Y como tú bien lo dices, las ventas son un arte cuando tú entiendes de que tu estilo de comunicación, de negociación, no siempre va a ser el mismo para todas las personas. Entonces, hay que esperar. De hecho, yo escribí un libro, que es este acá. Bueno, este es mi segundo libro oficial, que se llama Cierra esa venta. Este libro, y justamente dice, domina el arte de vender. Entonces, este libro lo escribí, por ejemplo, como un concepto más que motivador, inspiracional, como una especie de guía y de manual donde las personas sepan qué preguntar, qué decir, qué argumentar, cómo resolver situaciones difíciles, cómo de alguna manera reencuadrar pensamientos negativos. Entonces es un libro bastante bueno que realmente ayuda a muchas personas a poner en práctica ciertas habilidades. Porque mi intención con este libro, por ejemplo, y con mis entrenamientos y demás, es ayudar a una persona a que desde que inicia un proceso con nosotros tome acción rápida, no se vaya como que más confundido de lo que entró. Esa es mi intención siempre. Entonces, pero las ventas sí, son un arte que involucra muchísimas cosas, ¿no? Ayer hablaba, por ejemplo, para terminar con esto, ayer me llamaba alguien para hacer un negocio y me decía, tiburón, de verdad eres un tiburón, porque yo no lo he dejado escapar. Entonces, un buen vendedor, por ejemplo, tiene esa capacidad de no dejar escapar a alguien. Hay personas que te pueden decir, ay, eso no está bien, que tú tienes que saber con quién lo haces y con quién no, a quién le das el tiempo para pensar algo y a quién no, o sea, uno tiene que saber en ese momento, ¿no? Me decía, o sea, esta persona me decía, ya, mira, sí, vamos a hacer esto, pero voy a analizar tales cosas. Ok, pero yo le decía, entonces, a ver, si me estás diciendo que lo vamos a hacer, pero que tienes que analizar varias cosas, es porque todavía hay riesgos que estás evaluando que no has contemplado. Bajemos los riesgos en esta mesa de negociación y veamos si realmente esto podemos cubrirlo. Entonces, yo soy de esas personas que sé en qué espacio, de alguna manera, presionar inteligentemente,
y en qué espacios no, sabiendo que lo que estamos haciendo realmente es bueno para el cliente. Entonces, hay mucho detrás del mundo de las ventas cuando la gente entiende que realmente vender requiere de una habilidad muy profunda, mucho del entendimiento del cliente y todo esto, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Ahora, yo entiendo también que no hay una edad determinada en la que uno pueda empezar a adquirir este conocimiento, pero definitivamente un joven saliendo del colegio o entrando ya en esta etapa universitaria, que empieza a los 16, termina a los 21, tiene esa capacidad, digamos, más frescura para poder entender mayores conceptos y también aplicar la tecnología al tema de las ventas. En los colegios, definitivamente, pues estos temas no se trabajan del curso de liderazgo, otro tipo de cursos, no se logran terminar de ensamblar y los chicos no adquieren estas habilidades cuando van al mercado laboral, es donde recién empiezan a adquirir estos conocimientos. Dentro de los talleres, dentro del masterclass que realizas, de los cursos, digamos, ¿cuál es el primer paso para que un joven pueda empezar a desarrollar esta habilidad para vender, pueda empezar a adquirir conocimientos? Me imagino que también hay que leer un poco sobre unas técnicas de venta y demás, pero ya los jóvenes o cualquier persona viene con algunos conceptos preconcebidos y aprendidos en su camino, un corto camino, un adolescente. ¿Cómo empieza un joven a empezar a desarrollar justamente estos conceptos, estas habilidades que le va a servir en la vida profesional? Número 1, aprender a perder el miedo al rechazo. Acá hay un tema muy relevante y esto es algo que yo quiero decir. De nada sirve aprender técnicas, conocer tu mercado a profundidad, saber que tienes una marca maravillosa, si al final le tienes miedo al rechazo. Número 1 es eso. O sea, realmente el gran problema con gente que está empezando en el mundo es que no debes asumir, o sea, esto es importante, no debes asumir como parte de ti una negatividad de un cliente, porque no es necesariamente contra ti, es probablemente contra su propia inseguridad, contra su propio prejuicio, contra su propio patrón mental, o porque probablemente tiene otras consideraciones alternativas. O sea, no necesariamente es contra ti, y hay que entender que no todos somos el perfil perfecto para un cliente. Esto es algo que yo siempre he dicho. O sea, es como cuando tú postulas a una empresa y no te contratan, no significa que tú no seas lo suficientemente bueno o buena, o no significa que tú no estés lo suficientemente preparado, o que todo el mundo sea mejor que tú, por eso los contrataron a todos, entonces yo me siento menos en el mercado y en el mundo. No, es porque probablemente tus habilidades y tus capacidades posiblemente son más amplias de lo que el perfil busca. O sea, esa es la realidad. Es como que yo vendo un Ferrari y yo digo, ok, un Ferrari es un auto bueno. Lo bueno y lo malo es un tema de percepción. Pero vamos a suponer que yo vendo un Ferrari, no quiere decir que porque el Ferrari sea bueno, pues todo el mundo me lo deba comprar. Porque no está dentro del presupuesto, no está dentro del objetivo. Un Rolex puede ser un equipo y un dispositivo de reloj impresionante, puede tener muchas cosas. Pero eso no significa que el Rolex sea un producto para todo el mundo. Entonces uno tiene que entender que a veces el no es porque o está llegando al cliente incorrecto o porque no es parte del producto necesario para alguien. Entonces, o parte del objetivo de alguien. Entonces, las personas tenemos que entender eso, y en los jóvenes yo trabajo mucho eso. O sea, el hecho de que entiendan de que vivir en el mundo de ventas es parte del modelo del rechazo, y eso es natural. Nadie le puede vender a todo el mundo. Yo veo entrenadores que dicen, conmigo vas a venderle al 100% de personas, porque yo soy el mejor entrenador. Eso es mentira, te está vendiendo humo, porque no es real. Si fuera así, entonces todo el mundo se dedicaría al mundo de las ventas, pues. Entonces todo el mundo sería rico, o sea, se puede. Entonces, César, eso es, aprender a aceptar el rechazo como parte de tu proceso, eso es número 1, y Daniel, entender... ahí te hago un corte para que los chicos, sobre todo los jóvenes que nos van a ver, entiendan ese proceso, porque eso me parece muy interesante. Yo, en algún momento también me inicié en ese tema de las ventas y me costó entender el rechazo, el no. Dile tú, porque tú eres el experto en esto, a los jóvenes. ¿Después de cuántos nos llega un sí? Más o menos. 9. Básicamente, o sea, lo tengo a la cabeza. O sea, nos dedicamos a la investigación porque también somos fundadores de la Asociación Internacional de Ventas. Entonces, nosotros tenemos un departamento de investigación y desarrollo,
trabajamos con directores de grandes marcas y todo el tema. O sea, en realidad te lo pongo así muy claro, ¿no? Que hablamos de un sistema donde lo vamos a todas las organizaciones, productos, servicios, desde pequeños emprendimientos hasta grandes organizaciones con servicios de muy alto valor. O sea, te vas a dar cuenta que generalmente, estadísticamente, te dice que de cada 10 prospectos, generalmente deberías convertir a uno. En sistemas de contact center, probablemente la conversión es 1% o menos del 1%. En sistemas de educación, la conversión puede ser del 20%, 15% a 35%. Entonces, todo va a depender del modelo de negocio en el que estés claramente y del perfil al que estés llegando, de tu estrategia de marketing, de muchas cosas. Y eso para que está claro. Entonces, yo prospecto 10, de esos 10 prospectos, probablemente uno sea ni siquiera el que cierre, ¿no? Sino el que me dé la apertura para poder ingresar a poder tal cual. Por eso es el marketing también, para entender el embudo, cómo conviertes, cuánto pago, cuánta gente atraigo, cuánto diseño. Entonces, pero también hay que entender que es cierto, de cada 10 personas uno te puede decir que sí. Ahora, si tienes más habilidades, probablemente tu conversión sea mayor. Si negocias mejor, tu conversión va a ser mayor. Si tu estrategia es mejor, vas a vender mejor. O sea, todo, o sea, ahí nace el gerenciamiento de ventas. O sea, cuando diseñas muchas estrategias o buenas estrategias, probablemente vas a intentar elevar la tasa de conversión. Aquí el tema es que entendamos que uno no debe solamente catalogar su éxito en ventas basado en, o mejor dicho, catalogar mi situación de ventas basado en los no que yo recibo, sino también en la cantidad de sí. Tú puedes ver un vendedor que supere su meta de ventas, pero ¿cuántos no recibió? ¿Cuánta gestión tuvo que hacer? ¿A cuánta gente tuvo que llegar? O sea, ¿cuántas horas tuvo que dedicarse? O sea, entonces ahí te das cuenta. Entonces ves marcas vendiendo un montón, pero si tú ves la cantidad de clientes que se perdieron o que se esfumaron o que se les fueron, probablemente una infinidad gigante. Entonces, pues hay que entender eso, y a todos yo se los digo de corazón, chicos, los que nos estén escuchando. El mundo de ventas es maravilloso. El mundo de ventas te forma el carácter. El mundo de ventas te construye seguridad, tanto personal como externa. Pero lo que sí es importante entender que detrás de cada no hay una mejora. Si yo no recibiera nos, no podría mejorar mi negocio, no podría mejorar yo como persona, no podría mejorar mi propio proceso. O sea, el no lo que hace es entender por qué no y realmente ver qué cosas hago internamente para mejorar. Entonces, el no te reta, te pone. Es como que yo siempre se les he dicho, si tú pones un negocio y no tienes competidores, no vas a mejorar nunca. O sea, realmente vas a quedarte en una zona de confort. Eso es natural, y esto lo he visto hasta en Latinoamérica, hasta en las bodegas. O sea, hay una bodega, de verdad, es increíble. Hay una bodega de la cuadra, imagínate, o de muchas cuadras alrededor, y que siempre ha estado la bodega y siempre vende más, nunca, o sea, siempre le vende a todo el mundo, entonces nunca tiene ese modelo. Pero cuando le ponen otra bodega al costado, ahí te vas a dar cuenta que hasta publicidad mete, hasta incluso pone un sistema de cobranzas diferente, hasta fían. O sea, antes que no fiaban, ahora dan plan de pago. O sea, te das cuenta cómo, o sea, te lo digo porque lo he visto. Entonces, ahí te das cuenta cómo la competencia impulsa a una persona a mejorar. Entonces, no te conviertes en un monopolio en el que cobras lo que quieres, en el que vendes lo que quieres, porque eres el único que lo hace. Realmente te impulsas a mejorar, te impulsas a crecer. Entonces, lo mismo pasa no. Y yo quiero decirles esto porque cuando hablamos también de competencia, no hablamos solamente de competencia con los que tenemos alrededor. La mejor competencia que tienes eres tú mismo. Entonces, es aprender a competir contra ti mismo. Entonces, el no te genera un nivel de competitividad, porque cuando alguien me dice no, yo digo, vamos a trabajar para que la próxima no sea un no. O sea, voy a trabajar en mejorar algo para que hoy me dices que no, pero probablemente mañana me digas que sí. Entonces, yo se los digo, y se los digo a título personal. Cuando yo empecé la marca, yo no se imaginan cuánta gente me rechazó. Cuando empecé como conferencista, ¿por qué? Porque no tenía tanto impacto en redes sociales, a pesar de que sabía que daba buenas tarimas. Y mira, y yo sabía en su momento, y humildemente lo digo también, o sea, yo sabía que yo me había dedicado muchos años a dar conferencias, pero no construía en redes sociales. A mí me llamaban de los grupos que ya me conocían y sabían que daba una muy buena tarima porque me había preparado para eso. Pero valorizaban más a alguien que era más famoso en redes sociales.
y probablemente tenía 1 millón de seguidores en redes sociales, pero había dado 2 tarimas y yo venía a ver, habiendo dado pues 1000 tarimas, entonces tenía ya más experiencia en tarima por lo que mi experiencia en esto, pero no valorizaba. Entonces cada vez que me decían que no, normal, o sea, yo siempre con actitud, con esto y todo esto, pero en mi mente decía, voy a generar algo internamente en mí, voy a lograr que ahora me llaman. Entonces, y no está mal, o sea, no los juzgo, no los critico porque es parte de, pero ahí me reta a mí a mejorar en muchas cosas, me reta a mí a reinventarme. Yo sabía que en el mundo en el que yo estoy, yo sabía que tenía que crear posicionamiento en redes y más como conferencista. Entonces yo decía, ok, como creo posicionamiento, yo jamás en mi vida me hubiera creído hace 10 años que yo iba a entrar a redes sociales. Y yo era de esa clásica persona y que me está escuchando probablemente es igual, porque saben que como emprendedores también tienen que construir una marca personal. Yo que iba a poner una foto en Facebook, o sea, olvídate. Yo era de esos vendedores que olvídate, si estaban en lo oculto, mejor para mí. Y mira, me tuve que reinventar, tuve que asumir esa responsabilidad, tuve que ponerme frente a una cámara. O sea, yo inicié poniéndome una cámara enfrente y me equivocaba 100 veces y grababa 10 veces y no me salía, que me entreveraban las palabras. O sea, podía ser bueno, pero me ponía una cámara enfrente y me entreveraba. Entonces, y hoy me expreso mejor. Entonces, es parte de una evolución. Y siempre miren, pues, es parte de una evolución. Sí, correcto, correcto. Ahora, las ventas, o meterse a este mundo de las ventas, este negocio, las ventas es un negocio bastante rentable porque las comisiones son muy atractivas. Y uno puede vender desde, digamos, compras cosas que compras en China, las traes de acá, las vendes, cosas que compras del centro de Lima y las vendes a tus conocidos. Pero hay productos que también son muy interesantes, la venta de carros y el sector inmobiliario. Y ahí quiero centrarme un poco en esta parte, porque el sector inmobiliario es bastante atractivo, las comisiones son muy atractivas y hay diferentes tipos de, digamos, subrubros dentro del sector que te permiten rentabilizar y tener comisiones muy interesantes. Yo sé que tú, porque yo te sigo, te conozco ya hace un tiempo, sé que estás bien posicionado también en el sector inmobiliario y creo que es un rubro muy atractivo. El bancario también, en el rubro financiero también hay buenas comisiones de ventas, en los seguros y más. Pero particularmente en este sector inmobiliario, y que uno puede ingresar desde muy joven, por ejemplo, a una cadena, a una franquicia como Remax, como Century 21 o como cualquier otra franquicia que exista, el negocio para un vendedor ingresar a estas franquicias no resulta de mucha inversión y las comisiones pueden ser muy atractivas. Dicho esto, en el análisis que tú manejas, ¿cuáles son los sectores en los que tú le podrías recomendar a un FODE universitario que está explorando qué hacer, en qué sector meterse, cómo iniciarlo y cómo empezar a tener éxito de manera inmediata? Mira, gran pregunta. Nosotros acabamos de estar hace poco en la convención de Century 21. Fuimos speakers principales dentro de la convención. Y lo voy a contar así, ¿no? He trabajado con muchas marcas inmobiliarias, muchísimas. He vendido también muchísimo. Claro, la gente solamente para contar algo aparte, mucha gente me ve en redes sociales y cree que solamente me dedico al mundo de educación. Pero no, lo que pasa es que mi marca personal, yo la quiero posicionar en eso. O sea, es diferente, ¿no? En educación, pero internamente también me dedico a otras cosas. Vendo, compro autos. Y claro, acabo de vender un auto, entonces ahí compro otro, vendo. O sea, realmente trato, también me genero como vendedor comisiones por todos lados. Ahora, entonces, a ver, hablando un poquito de eso, alguien, y gran pregunta que has hecho, y me encanta la pregunta que has hecho porque lo voy a decir así claramente. Tú puedes entrar a vender lo que quieras. Primero, tú como persona puedes entrar a vender lo que quieras, puedes empezar vendiendo servicios en productos a través de un call center o servicios, puedes vender, claramente hay productos de bajo valor que la comisión es pequeña donde tienes que vender en volumen, claramente, entonces eso es natural. Pero yo a gente joven hoy le recomiendo algo interesante, entrar a segmentos de alto valor. Los segmentos de alto valor, como el sector inmobiliario, la venta de autos, inclusive las ventas de seguros, la venta de servicios tecnológicos, la venta de servicios B2B, donde hablamos no solamente de tecnología, sino también procesos de consultoría bastante extensivos, servicios financieros para grandes organizaciones,
realmente te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque ese análisis de venta es un análisis mucho más exhaustivo, más grande, requiere de un trabajo mucho más fuerte. Yo recomiendo mucho eso. Ahora, hoy en el mundo hay una tendencia muy grande y es la tendencia de la venta de servicios, ya puede ser de coaching, ya puede ser o sea, hay de infoproductores, como nosotros también somos infoproductores, donde realmente las personas pueden empezar a ganar dinero desde casa. O sea, aprendes a vender servicios desde tu propio hogar. Inclusive en el mundo inmobiliario es muy difícil. Si necesitas ser parte de una inmobiliaria, necesitas generar visitas, necesitas entender el proceso, tienes que ir a ver los proyectos, es diferente. Pero también hoy hay muchas oportunidades para convertirte en un closer de alto valor desde tu hogar. De hecho, yo tengo equipo en Costa Rica, tengo equipo en Argentina, tengo equipo en Ecuador, tengo equipo en Colombia, en Venezuela, y operan para nuestros servicios desde allá. O sea, no tienen que estar en Perú conmigo. Entonces, y generan comisiones por encima de los $1,000, $1,500, $2,000, $3,000 o más. ¿Por qué? Vendiendo sistemas de alto valor. Entonces, de hecho, tenemos, por ejemplo, ejecutivas también de cuentas corporativas y las tengo en ciudades como Arequipa, por ejemplo, Perú, y desde ahí manejan la cartera de negocio. Y tengo personas dentro de mi equipo que han ganado pues por encima de los, por ejemplo, $2,000, $3,000, $4,000 con servicios abocados a negociaciones corporativas. Entonces, la venta de alto valor te da mucho know-how, porque si tú vendes un proyecto de $10,000 y ganas el 10%, estás ganando $1,000 directamente de ese proyecto. Entonces, por manejar la venta, hacer seguimiento, estar detrás del cliente, obviamente manejar la negociación y todo, y llegas a cerrar el trato, te ganaste $1,000. Con 3 clientes son $3,000, haciéndolo de tu casa. Entonces, hay muchas oportunidades. E incluso yo les doy oportunidades a mucha gente para que entre con nosotros, los entrenamos, los convertimos en closers de alto valor y los recomendamos en diferentes lugares, ofreciendo también los productos de nosotros. Entonces, sí, César, hay muchas oportunidades, pero a una persona joven yo le digo esto: averigua del modelo closer de ventas, cómo ser un closer independiente de ventas y cómo ofrecer tus servicios de closing para otras empresas, por ejemplo, academias, escuelas. De hecho, dentro de nosotros, yo tengo un equipo de líderes también que opera con nosotros haciendo cierres como closers, cierres para el sistema educativo de nosotros, pero a la vez también operan con marcas y escuelas y academias importantes en Estados Unidos, estando en Perú. Entonces no solamente operan con nosotros, sino también operan con otras marcas y comisionan por varios lugares, desde una computadora. ¿Por qué? Porque el sistema de ventas es como el que estamos nosotros. Abrimos videollamadas, gestionan obviamente la comunicación con el cliente, nosotros generamos las campañas para los leads, vienen al cliente, hacen el Zoom o hacen el Meet, el Teams o por donde se hagan la videollamada, hacen la videollamada, ellos gestionan el proceso de ventas y así trabajan para muchas marcas desde su casa, controlándose todo en un CRM. Entonces, realmente hay muchas oportunidades. El problema es que la gente no lo quiere ver. Exacto. Sí, es verdad. Hablabas ahorita justamente sobre UCRM y seguramente muchos vendedores, aunque ya el tema de la tecnología está muy aplicado y desde el celular uno puede manejar estadística, data desde ahí sin ningún problema, pero qué tan difícil es o qué tan beneficioso también en este caso es justamente esta herramienta, la tecnología aplicada a las ventas. ¿Cuán favorable es? Y yo te hablo de un rubro que yo conozco mucho, que es el tema inmobiliario. Antes la prospección de un agente inmobiliario era salir a la calle y ir a buscar pues, los letreros que están en la calle, anotar el número y empezar a llamar. Hoy, evidentemente, bajo un sistema CRM y sobre todo una plataforma que uno ya va teniendo, evidentemente este proceso uno lo puede hacer incluso desde casa. Y puede empezar a llamar, puede empezar a hacer los filtros y demás. ¿Qué tan importante es el uso de la tecnología en la venta? Y digamos, en nuestro país, ¿qué tan importante o en cuánto las empresas están aplicando la tecnología para mejorar sus niveles de venta? Muchísimo, demasiado. Pero hay algo que entender: no reemplaza a un vendedor. Y acá y menos de alto valor. O sea, si hablamos de un sistema de productos de bajo valor, te lo creo, ¿no? Así como existe Temu pues, tú no tienes que hablar con ninguna persona en Temu. O sea, simplemente todo es un sistema digital, correo digital, campaña digital.
te juegan con las ruletitas, te hacen tus promociones, te enganchan con los cupones y no necesitas hablar con una persona. ¿Por qué? Porque son productos de alta rotación a un costo hiper bajo. Entonces, como el Express y otros. En realidad, ahí la tecnología es súper fuerte. Imagínate los millones que vende Temu, imagínate pues si la persona que va a comprar un producto tuviera que hablar con alguien, o sea, tendría que tener un batallón de gente o medio planeta pues puesto en un call center, o sea, eso no se puede, o sea, ahí la tecnología es indispensable para acelerar tu proceso. Ahora, si hablamos de sistemas de alto valor como inmuebles y otros, realmente hay que entender que la tecnología acorta procesos. Yo tengo un sistema de CRM que me integra todas las redes sociales con un equipo interno atendiendo todo eso. Tengo un sistema de CRM para la gestión corporativa en la academia y en la escuela que también administro con todo esto. Entonces, realmente, y yo invierto en eso porque tampoco es que esto sea gratuito. O sea, hay sistemas CRM gratuitos, pero obviamente están muy limitados. Entonces, nosotros sí sabemos y entendemos la importancia de invertir. ¿Por qué? Porque gracias a los sistemas de CRM puedes tener control de tu cartera de negocio. ¿Qué pasa si ahorita tú puedes agarrar y escribir todo en un manual, en una agenda, todo esto? Pero en los últimos 3 años no te vas a poner a revisar pues todas mis 4 agendas o las agendas de los 3 años revisando, buscando algo. La ventaja de un sistema CRM es que tú puedes filtrar, tú puedes buscar, tú puedes automatizar, tú puedes hacer que el CRM te mande alertas y muchas cosas para no perder el contacto con el cliente. Entonces, yo siempre le he dicho a las personas, apalánquense de la tecnología, pero no busquen el reemplazo de la tecnología en la venta. Por ejemplo, hoy en el tema inmobiliario hay una nueva tecnología basada en IA que, por ejemplo, inclusive la IA misma llama al cliente. No sé si hemos visto esto, pero ya llaman al cliente, esto sí existe ya, llaman al cliente, perfilan al cliente, le van haciendo preguntas como si la persona estuviera hablando con un humano. Entonces una vez una persona me dijo, oye Daniel, si implemento todo esto que hago con mis vendedores. Le dije, ¿cómo que qué haces con tus vendedores? Le digo, ese sistema de IA lo que busca es agendar al cliente. Nadie te va a comprar una casa solamente porque alguien lo llamó por WhatsApp y menos una inteligencia artificial. O sea, olvídate, eso no va a pasar. Lo que hace la IA es filtrar. Lo que hace este modelo es, por eso es que tú ves los chatbots y un montón de cosas, porque el chatbot lo que busca es filtrar a las personas para ver si hay soluciones inmediatas que se pueden hacer solamente a través de una información ya automatizada, o realmente la gente requiere una comunicación. Por eso cuando tú llamas al IBR y llamas a un call center o a una central, hay un IBR y hay información ya predeterminada, automatizada, pero también hay un esto de contacto. Si desea contactarse con un asesor o un agente especializado, marque tal número. Siempre se va a requerir de una persona. Entonces, apóyense siempre de las herramientas. Yo recomiendo mucho y les voy a dejar tips acá a varias personas. Número 1, si realmente quieren integrar todas sus redes sociales y realmente conectarlas, todas las cuentas de redes sociales, conectarlas a un sistema de CRM, yo me he probado todos los CRMs que pueden haber existido. O sea, la gente no sabe, pero yo en los 20 años he probado de todo. Salesforce, HubSpot, Piper, todo he probado. Sistemas de CRM para personas que tienen un negocio promedio, mediano. No hablo de grandes compañías. Una gran compañía, instálate un Salesforce o créate un RP o un SAP pues, especializado. Pero realmente, por ejemplo, si quieres integrar todas tus redes sociales, ¿cómo? KOMMO. Espectacular, porque la ventaja que tiene como ahorita, por ejemplo, es que puedes incluir TikTok, que en ninguna plataforma podía integrarse TikTok. Ahora, ¿cómo tiene la ventaja que puedes integrar TikTok a cómo? Entonces centralizas todo. KOMMO. Me encanta. 2. Zoho, para la parte de gestión de cartera corporativa, también es importante. ZOHO es un buen sistema de CRM, sobre todo para personas que estén en modelo coaching, educación y todo este tema de servicio. Realmente es un buen integrador. HubSpot también es súper bueno, solo que es un poquito más costoso. Entonces, en realidad, si alguien quiere HubSpot tiene una buena integración con email marketing, con el desarrollo de landings y todo eso. En ese sentido es bueno, ¿no? Pero yo lo he separado de ahí. Entonces, hay muchas plataformas que pueden utilizar. De hecho, mucha gente ha escuchado de ManyChat, pero Como es mucho más robusto. Entonces, para mí. Entonces, yo les puedo dar muchas recomendaciones de sistemas, plataformas, pero apalánquense siempre a un sistema automatizado y integren sus redes sociales. Y solamente para terminar esta parte, porque, por ejemplo, esto es un sistema en pantalla en computadora, pero yo, por ejemplo, tengo el Como instalado también
O sea, tengo un acceso, obviamente, de cuenta. Yo puedo ver acá toda la gente que escribe de todas las redes sociales integrados en un solo sistema. Entonces, integrados en un solo sistema y con números, indicadores. Tú en redes sociales no puedes evaluar tus indicadores, pero yo sé aquí cuántas respuestas hay, cuántos no atendido, cuántos se ha atendido, cuántos. Entonces, esta es la ventaja que tenemos, ¿no? Perfecto. Daniel, ya para ir cerrando la entrevista, justo hablábamos de tu libro al inicio de la entrevista. Yo quería dejar este espacio para hablar sobre el final, sobre tu libro. Es un libro que escribes básicamente tu experiencia en las ventas de todos estos 20 años que tú tienes ya en este mundo, además no solamente como vendedor, sino también como capacitador, como coach, como conferencista. Me comprometo contigo porque la vez pasada que conversamos dije que lo iba a ir a buscar a la librería, todavía no he podido ir y te prometo que voy a ir a tomarme la foto con tu libro de todas maneras. Dale por eso. Pero cuéntanos un poquito más de detalles sobre el libro que estás ofreciendo ahora, que entiendo que es un ejemplar que cuenta con, además, hay algo que yo valoro mucho en ti, te lo digo ahora que te tengo acá en esta entrevista, que yo valoro mucho al conferencista con calle, al conferencista que no te habla del escritorio, que no te hablas de la experiencia del otro, sino que es un conferencista que hace las cosas, que vende realmente en tu caso, que te dedicas a las ventas, que venden, pues, ¿no? Que haces tu trabajo de vendedor y que no hablas desde el escritorio. Y tienes una experiencia, a pesar de ser tan joven, tienes una gran experiencia en este mercado duro, muy competitivo en las ventas, y eso ha generado un ejemplar que tienes tú ahí, un libro muy interesante, estoy seguro que lo es, pero que tiene además no solamente esa parte científica, que debe tener todo el libro, sino esa parte de la experiencia personal tuya, que lo pones a beneficio de muchas personas que quieren dedicarse a eso. Cuéntanos, para ir cerrando la entrevista sobre el libro. No, gracias por eso, gracias a ti, César, y a tu maravilloso podcast El Inversionista. Yo quiero ser muy franco y directo. Hay algo que es verdad y tú has dicho y quiero tocar. Y es el tema de que conozco muchos conferencistas que se paran en una tarima solamente porque se hicieron famosos en medios y en redes sociales y que aún no venden. O sea, realmente lo único que vende es su imagen. Entonces, como la fama ya es comprada prácticamente, y enseñan algo que no han vivido, y enseñan algo que no han pasado y que no han entendido. Y de verdad te dicen, hemos entrenado a todas estas compañías, pero nunca has vendido ese producto. Entonces, y no digo que no tengas la capacidad de enseñar algo. Todos tenemos la capacidad de entregar algo y de enseñar algo desde nuestra propia experiencia. Sin embargo, la diferencia conmigo es que yo sí provengo de un sistema corporativo de ventas de diferentes industrias, o sea, donde he vivido la venta toda mi vida. O sea, yo no he trabajado, por así decirlo, en otra área que no sea ventas. Entonces, y que claro, como emprendedor y empresario hoy en día profeso muchas otras cosas, ¿no? He aprendido de temas tributarios, he aprendido de marketing, o sea, nunca estudié marketing y aprendí a la fuerza de marketing solo. O sea, yo me instalo un CRM y a mí nadie me enseña a usar un CRM, yo me como los videos de YouTube y me pruebo yo mismo cómo funciona todo. Entonces, pero es verdad lo que te dice, la cancha nos ha permitido y aún sigo vendiendo. O sea, el tema educativo es parte de algo, pero también aún sigo vendiendo todos los días. Me reúno con mis equipos, armo la gestión. Ayer subí historias sobre eso, veo reportes, veo cómo mejorar, escribo yo los guiones, le escribo los guiones a mi equipo, le escribo los guiones a otras marcas. O sea, me dedico a esto. Entonces, lo vivo en carne viva. Entonces, y este libro profesa mucho eso. Realmente yo que he leído muchísimos libros también, que tuve que agarrar el gusto a la lectura, que nunca me gustó en la escuela. Yo no te leía ni un libro, creo que compraba el Rincón del Vago o le pedí a mi abuelo que por favor en su momento me haga resúmenes del libro, porque de verdad, eso es verdad. Yo nunca en mi vida, perdónenme lo que voy a decir acá, pero nunca en mi historia de vida, y quiero ser franco y directo, no como alguien que te... No, yo la verdad no leía nada. O sea, yo le decía a mi abuelo que estaba vivo en su momento, le decía, abuelo, pues, tengo que leer este librito. Tú puedes leérmelo y contármelo. Y el pobre lo hacía leer todo el libro y me lo contaba. Nunca me gustó la lectura. Pero cuando empecé en el mundo de los negocios, cuando empecé en este mundo, entendí la importancia de leer. Y más de leer algo que realmente sea bueno para ti, te guste y te atraiga. Hasta que llegué a convertirme en una persona que escribía también, pues no es el único libro. Tengo ebooks, tengo artículos, escribo muchas cosas para medios. Entonces... Y en ese camino leí muchísimas cosas.
muchísimos libros, pero nunca vi todos los libros súper buenos. Todos los libros súper buenos siempre te enseñan algo poderoso, pero nunca encontré un libro que se convierta en un manual, César. Ese fue el tema. O sea, veía libros que me inspiraban, que me daban cierta noción, me daban herramientas de negociación, la importancia de algo, pero nunca encontré un libro que me diga qué decir, cómo decirlo. Exactamente. O sea, literalmente cómo lo digo. O sea, tú le puedes decir a la persona, tú tienes que ser empático y expresar el valor que entregas y tienes que aportar con este beneficio y identificar tal cosa. Ya, eso te entiendo. Pero ¿cómo lo escribo? O sea, la gente, el problema es que no sabe cómo escribirlo o cómo decirlo. Entonces yo te entiendo lo que tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago? Este libro se convierte en ese cómo, donde te digo exactamente cómo decirlo, qué palabras usar, cómo decir. O sea, entonces yo quería que la gente tenga una guía, un manual que pueda llevar todos los días de su vida. Y escribí el libro con algo más poderoso todavía, que lo conté en el lanzamiento de una firma oficial, de que hay mucha gente que no le gusta leer. Y esto también es otro tema, que compran un libro, leen 10 páginas y lo dejan en el escritorio o en algún lado de la casa y se perdió para siempre, ¿no? Y ves todo un montón de libros, porque yo no voy a mentir, cada vez que uno entra a una librería se emociona, se motiva, dice, wow, esto lo voy a leer, pero más entras a divertirte a ver las portadas de los libros que realmente con la conciencia de aprender algo. Eso es verdad, porque yo lo diría así. Eso es verdad. Entonces, yo escribí con este libro para que la persona no tenga que leerlo necesariamente de inicio a fin. Psicológicamente, porque yo en psicología, este libro tú lo puedes leer de inicio a fin, de fin a inicio, o abrir cualquier parte del libro y siempre vas a aprender algo nuevo. Entonces, no importa en qué parte del libro lo leas, siempre hay algo que vas a aprender. Y de esta manera lo construí, para que la gente vaya agarrando diferentes partes del libro y vaya poniendo sus post-its, por ejemplo, en qué parte resuelven cada cosa y se convierte en esa guía, en ese manual que todo el mundo puede llevar en su bolsillo. Entonces, realmente es muy poderoso el libro, es el primer libro escrito así, que lo puedes leer en cualquier parte del libro y se convierte en una guía. Y de verdad, yo los invito a leerlo y a ser parte de esta maravillosa cultura, pues, de Cierra esa venta. Por eso el libro se llama Cierra esa venta. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación bastante interesante, algo extensa, sí, pero muy importante, porque hay que entender esto, ¿no? El que las ventas en cualquier profesional está presente. No solamente en la persona que se dedica a las ventas, en una organización, no solamente en un emprendedor, en un profesional independiente también, porque tiene que negociar, tiene que ir a buscar un mejor puesto laboral, tiene que ir a buscar una mejor remuneración, y toda esta experiencia de ventas te ayuda, no solamente, como le digo, no solamente al emprendedor, al empresario, sino también como habilidades personales. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos seguramente conversando para estar siguiendo la siguiente. Gracias. Gracias. Y yo soy el inversionista. Cuídense. Chao. Claro. Estuvo con nosotros el día de hoy en este episodio Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas. No te olvides compartir este episodio, darle like a esta entrevista y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.